Deseo en esta mañana hacer nuestro devocional en el Salmo 32. Quiero leer el versículo 8. Así dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La vida es comparada con un camino que un día iniciamos y que debemos recorrer. En ese camino hay momentos donde debemos parar. En ese camino hay momentos donde debemos cambiar de dirección. En ese camino hay momentos donde debemos aprender, donde debemos tomar decisiones, unas muy importantes, otras menos. Pero la vida es como un camino, donde hay momentos peligrosos, donde hay momentos que tenemos que decidir cuál es el camino, por dónde cojo. Y tomamos decisiones que pueden cambiar nuestras vidas de una manera muy trascendental. El Señor en su palabra en esta mañana nos dice: mi deseo, mi sueño, mi propósito es enseñarte el camino que debes andar. El deseo y el anhelo de Dios es guiarnos, enseñarnos, ir delante de nosotros, tomarnos de la mano y guiarnos por el camino correcto, por el camino apropiado, por el camino que nosotros debemos andar. Lamentablemente ese no es el deseo del corazón del hombre muchas veces, porque hay personas que no desean que Dios les enseñe el camino. Hay personas que no desean ser guiados por Dios, porque ellos consideran que sin Dios pueden hacerlo, que sin Dios pueden caminar, que sin Dios pueden tomar decisiones y ser guiados por su propia manera de pensar y de ver las cosas. Otras personas piensan que pueden ser guiados por otros seres humanos, que a su parecer son sabios para guiarles en el camino de la vida. Es necesario que nosotros le permitamos a Dios hacerlo. ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Por qué no lo hacemos? Porque muchas veces el camino por donde Dios nos lleva no es el camino que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos caminos fáciles. Nosotros anhelamos caminos donde no haya esfuerzo, donde no tengamos que sacrificarnos, donde no tengamos necesidad de pasar trayectos complicados. Nos gusta lo fácil y a veces Dios nos va a pasar por caminos difíciles. Yo te voy a contar algo en mi vida y yo creo que tú te puedes identificar con eso. Yo me he encontrado en situaciones donde yo he querido abandonarlo todo, donde yo he querido tirar la toalla, pero donde Dios quiere que yo siga. En caminos donde Dios quiere que yo huya y yo me he querido quedar ahí. Caminos donde yo he querido huir, pero Dios quiere que yo me quede peleando ahí. Cosas que yo deseo hacer, pero que Dios quiere que yo no haga. Cosas que yo no quiero hacer, pero Dios necesita que yo las haga. Finalmente, todas esas decisiones en mi vida han quedado rendidas en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque yo he tomado la decisión de que sea Dios quien me guíe en el camino. Y que aunque a veces no quiera, que aunque a veces ese camino no sea tan fácil, ese es el que Dios manda que yo camine en mi vida y yo lo quiero hacer, porque he entendido que al final todo ese camino va a ayudar para mi bien. Yo te quiero ilustrar lo que quiero enseñarte con algo que Dios nos dejó en su palabra.
En el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21, hay un versículo muy lindo. Mira, Dios, yo te voy a contextualizar. Dios sacó a su pueblo de un lugar que se llamaba Egipto, un lugar donde ellos estaban esclavizados y oprimidos. Ellos clamaron a Dios y Dios los saca de ese lugar y empieza a guiarlos por el camino hacia la tierra que Él les quería entregar, una tierra de bendición. Y Dios empieza a guiarlos por el camino. El pueblo salió de ese lugar y tenían la presencia de Dios manifestada en una nube visible. Quiero leerte este pasaje. Y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. La Biblia dice que Dios iba adelante de ellos. ¿Cuál era su propósito? Guiarlos. Y allí estaba la presencia de Dios en una nube. Dice que en una columna de nube para guiarlos por el camino que debían caminar. Dios iba adelante guiándolos. Y hay otra cita que está en el libro de Números, capítulo 9, versículo 17 en adelante, y allí está más claro cómo Dios los guiaba para cumplir el propósito en la vida de su pueblo y bendecirlos. Verso 17 del capítulo 9 de Números. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Dios, los hijos de Israel partían, y al mandato de Dios acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube estaba quieta, ellos permanecían allí mientras la nube estaba quieta. Versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Dios y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Dios acampaban y al mandato de Dios partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Mira qué bonito esto que Dios nos muestra acá. Donde la nube paraba, ellos paraban. Nosotros a veces, algunos piensan que el pueblo de Israel salió y que en ese camino a la tierra prometida, a esa tierra que Dios les iba a entregar, ellos caminaban y la nube los seguía. Que ellos paraban y la nube paraba. Que por el camino que ellos decidían tomar, entonces la nube los seguía. Pero no es así. Nosotros vemos aquí que era la nube quien iba adelante guiándolos. Que si la nube paraba, ellos lo hacían. Mira, es la imagen de Dios guiando un pueblo y señalando el camino, mostrando dónde tenían que marchar y mostrando dónde tenían que parar y diciendo cuánto tiempo se debían quedar allí. A veces la nube los llevaba a lugares que a ellos no les gustaba, pero ellos, así no les gustara, ellos se dejaban guiar por la nube, que era la presencia de Dios manifestada para guiarlos. El problema es que la nube a veces se detenía en lugares que no eran agradables. La nube los llevaba por caminos que a veces no iban a ser placenteros y buenos a sus ojos. La Biblia
nos dice que un día llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Y en ese lugar no pudieron beber las aguas que habían, porque las aguas de Mara eran amargas. Entonces el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y decían: ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a hacer? Aquí no hay agua. Esta agua es amarga. Mira, Dios es tan precioso que esa nube se detenía en lugares donde no eran placenteros. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quería enseñarles algo en ese lugar. Y Mara para nosotros pueden representar esos tiempos amargos, a veces esos tiempos que nosotros no queremos vivir, estaciones en la vida que son necesarias, pero que nosotros queremos y buscamos saltarlas. Esos tiempos que queremos saltar, procesos donde Dios nos quiere llevar, pero que nosotros no queremos pasar. Momentos que Dios nos quiere llevar allí para enseñarnos algo, para mostrarnos que debemos depender de Dios, para enseñarnos y mostrarnos algo que es necesario para nuestra vida y que sí, que son dolorosos, que a veces van a ser caminos de sufrimiento, que a veces van a ser caminos de sacrificio, pero que en esos caminos Dios se va a glorificar. Porque ¿sabes qué pasó en Mara? La Biblia nos cuenta que Moisés clamó a Dios y Dios endulzó las aguas en Mara. Dios hizo un milagro allí y Dios pudo satisfacer la necesidad de su pueblo. En esos momentos Dios tiene el control de la situación. Y yo quiero que hoy aprendas que esa estación es una temporada, pero que van a venir otras. Y cuando la nube siguió y el pueblo de Dios siguió guiado por esa nube, dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En medio del desierto, ellos encontraron un lugar de deleite, un lugar donde había fuentes de aguas y palmeras, esos momentos agradables, esos momentos donde todo es excelente, esos momentos donde nosotros no queremos salir de allí. Pero tanto los momentos en Mara como los momentos en Elim son temporadas. ¿Qué es lo importante? Que en el camino sea Dios quien nos guíe, que no importa si son momentos amargos, si son procesos, si son momentos difíciles que estemos pasando, o momentos de deleite, momentos gratos, sea Dios quien vaya adelante, guiándonos en el camino. Cuando nosotros finalmente dejemos que sea Dios quien nos dirija, Él sabe por dónde nos tiene que pasar. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabía que era lo mejor para su pueblo. Y Dios los pasó por un desierto, 40 años, un desierto muy difícil, pero allí Dios los sustentó, Dios los cuidó, Dios tuvo el control y al final Dios cumplió sus promesas. Al final de ese tiempo, Dios cumplió cada una de las promesas que le dio a su pueblo. Yo quiero preguntarte, ¿qué camino estás siguiendo? ¿Tu propio camino o el de Dios? ¿De quién te estás dejando guiar? ¿De tu propio corazón? ¿De tu propia manera de ver la vida? ¿O te estás dejando guiar de Dios? El deseo de Dios es enseñarte el camino por donde debes andar. Él quiere que tú le permitas hacerlo. Dios nunca te va a forzar. Dios te habla a través de su palabra, pero tú la has hecho a un lado porque no te interesa siquiera
acercarte a su palabra, porque has confundido la palabra de Dios con una religión. La palabra de Dios no es una religión. En la palabra de Dios está el sueño de Dios para mi vida. Están sus propósitos y sus planes que son buenos, que son agradables y que son perfectos. Yo quiero preguntarte qué estás haciendo, lo que tú quieres o lo que Dios quiere. Que hoy sea el momento de que tú reflexiones y pienses: yo prefiero caminar con Dios y ser guiado por Él, que aunque sea difícil, Él esté ahí. Y no hacerlo solo, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Permíteme en esta mañana, yo oro por ti. Padre, al acercarme a tu palabra, tú me muestras el anhelo de tu corazón. Y el anhelo de tu corazón, uno de ellos, es que nosotros podamos dejarnos guiar por ti. Tú nos quieres enseñar el camino por donde debemos andar, para nuestro bien y no para nuestro mal. Yo oro por quienes escuchan este audio y hoy tú les hablas, Señor, diciéndoles: déjame que yo te guíe, déjame que yo te enseñe, déjame que yo te tome de tu mano y te guíe. Yo puedo mostrarte un camino mejor al que has seguido. Padre, que ellos puedan entender y oír la voz tuya en esta mañana a través de este devocional. Yo bendigo, Dios, en tu nombre a quienes escuchan esta palabra y pido que se quede grabada en sus corazones y puedan tomar las mejores decisiones en su vida. Ser guiados en el camino de la vida por ti. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te habló una voz amiga, Sandra Ramírez. Somos la familia Alianza en el municipio de Bello, Antioquia. Que el Señor te bendiga grandemente.